Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de el mensaje a Sardis. Amén. Estamos allí todos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y hasta el versículo 6. Vamos a leer todos a una fuerte voz. ¿Estamos allí, hermanos? El pasaje titula El mensaje a Sardis. Leamos todos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3, acuérdate pues, ¿de qué? De lo que has recibido y oído. ¿Y qué? Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, ¿en qué? En vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, léalo fuerte, será ¿qué? Vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todos el 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dando una alabanza al Señor, se puede sentar. A manera de introducción quiero hablar de un panorama general de lo que son los mensajes a las 7 iglesias. En algunas enseñanzas atrás había mencionado, pero es necesario decirlo para que entremos en contexto y podamos comprender un poco más acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Las 7 iglesias descritas en el Apocalipsis capítulo 2 y 3 son literalmente iglesias que existían en el tiempo en que Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Es decir, son iglesias reales, iglesias físicas que existieron en aquel tiempo. Aunque se trataba de manera literal de iglesias de la época, también es necesario entender que hay un significado espiritual para la iglesia y los creyentes de nuestros días. Es decir, todas las enseñanzas y los mensajes aplican para la iglesia el día de hoy. El primer objetivo de las cartas era comunicarles un mensaje a las iglesias y suplir necesidades, corregir algunos aspectos, pero también exaltar la buena labor, exaltar todo aquello que era grato a los ojos del Señor y que era una gran bendición, porque si hay algo en Dios es que Dios es un Dios justo. Ya dice la iglesia, Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios que amonesta cuando es necesario amonestar, pero que también reconoce, alaba lo que es necesario reconocer. El segundo propósito de las cartas era revelar 7 tipos diferentes de individuos o de iglesias a través de la historia e instruirlos en la verdad y en el camino del Señor. Cuando Juan el apóstol, quien es el escritor del libro de Apocalipsis, lo escribe, él se hallaba desterrado en una isla llamada Patmos en el mar Egeo, la cual era una isla muy pequeña de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados, la cual oficiaba como cárcel en la época y es actualmente territorio que pertenece al país de Grecia. Juan recibió la revelación del Señor para las 7 iglesias que habían ubicadas en el Asia Menor,
que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy estamos hablando ya de la quinta congregación, que es la iglesia de Sardis. Y tenemos que saber que lo que en su momento era el Asia Menor no es lo que hoy conocemos como el continente asiático, sino que actualmente se conoce como el país de Turquía, y en ese entonces era una provincia romana. El mensaje de Dios para su iglesia está resumido, es decir, para la iglesia universal, está resumido en estas 7 congregaciones, en estos 7 mensajes. Los 7 ángeles y los 7 candeleros se refiere a lo completo, es decir, el número 7 habla de plenitud, habla de perfección, y en 7 mensajes se abarca la totalidad de la iglesia del Señor. Me encontraba, hermanos, en algunos datos históricos en que Domiciano fue el emperador de Roma, y dice la historia que él decidió perseguir a los cristianos. Él decidió generar una profunda persecución en todo aquel que predicase a Cristo en aquella época. Juan fue sacado de su hogar en Éfeso y enviado, como lo mencionaba, a la isla de Patmos. Y pensemos por un momento, iglesia, los tiempos difíciles que el apóstol Juan y las iglesias a las cuales él servía estaban sufriendo. Pensemos en todo lo que se veía, luego pensemos en el estado de las iglesias que encontramos y cómo eso debió generar un profundo agotamiento, un gran agobio en Juan el apóstol, ya que él estaba preso en aquella isla. La persecución de Domiciano abarcó la gran mayoría de las congregaciones y Juan no podía hacer absolutamente nada excepto orar, excepto pedir al Señor dirección. Y parece que la fe cristiana, que una vez parecía tener un gran futuro, un futuro brillante, ahora ya no lo parece. Se avecinan tiempos oscuros y tiempos difíciles. Y fue en ese contexto, y me encanta esto, en que el Señor Jesucristo le reveló la visión a Juan el apóstol, estando allí preso. Me encanta eso, porque en medio de la adversidad, en medio de los tiempos más oscuros y más difíciles, es cuando a Dios le gusta hablar al corazón del hombre. Y no solo le gusta, sino que necesitamos, porque hermano, una palabra del Señor en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, produce alivio y trae paz a nuestro corazón. Dele una alabanza al Señor Jesús. Y qué oportuno es el Señor. Siempre llega a tiempo, siempre enviando una palabra en el momento correcto. Y usted y yo estamos acostumbrados a oír o a mencionar la frase que Dios nunca llega tarde, y eso es real. Dios es oportuno. Decirle a Juan y a todas las iglesias, Dios viene y le habla y le dice: sí, hay cosas que quiero hablar, hay cosas que quiero corregir en la iglesia, pero yo sigo siendo el Señor y dueño de la iglesia. Ese es el epicentro del mensaje. Sí, Juan, hay persecución, hay agobio. Se levantó este emperador que quiere destruir, que quiere perseguir. Pero recuerde lo que dice la palabra del Señor, que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia del Señor. El Señor parece que le dice a Juan: sigo edificando la iglesia, y por cierto tengo la historia, los hilos de la historia bajo mi control, y todo marcha perfectamente en el plan que Dios ha determinado. Porque a veces pensamos que cuando todo va bien, Dios tiene el control, pero cuando las cosas salen mal, pensamos que Él ha perdido el control. Y no es así, mi hermano. Él siempre lleva el control total y absoluto de su vida, de mi vida, de la iglesia y de la historia universal. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él con su puño y su mano es quien escribe la historia. Creo que hoy, iglesia, necesitamos ese mismo recordatorio.
Creo que hoy algunos de nosotros parecen muy desanimados por el estado actual del mundo, por el estado de maldad, de pecado. Parece que la maldad ha llegado a lugares muy altos. Parece que la maldad se quiere desbordar y eso produce en algunos un profundo desánimo. Hay otros que cuestionan y viven tal vez cuestionando el estado actual de la iglesia, y para muchos es fácil perder el enfoque, es fácil pensar que tal vez el control no lo tenemos nosotros, porque como seres humanos queremos tener el control. Pero es bueno recordarle, mi hermano, en esta mañana, usted y yo no tenemos el control, es Jesucristo el que tiene el mando, gloria al Señor, y es donde Dios viene y le recuerda de una manera profunda a Juan, y quiero ser enfático allí, mi hermano, que Él sigue gobernando y llevando los hilos de su vida, de la mía, de la iglesia y del mundo entero. Gloria al nombre de Jesús. Y ahora entramos en el capítulo 3, verso 1. Hago esa introducción, ese contexto, para mirar en qué momento Juan lo escribe y para saber cuál es el objetivo y cuáles son aquellas 7 iglesias. Ya hablamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y hoy desembarcamos en Sardis. Yo leía y decían que los escritores, los estudiosos de la Biblia, que el escritor del Apocalipsis no literalmente era Juan, porque Juan era quien recibía la inspiración, pero había algo que se llamaba el escribano, quien era el que tomaba las notas. Y este escribano iba haciendo la ruta, y esa ruta iba muy bien organizada desde la geografía. Aterrizaba en Pérgamo, quien era un puerto, luego pasaba por Esmirna, que era también parte de un puerto, Pérgamo, llegaba a Tiatira y desembarcaba en Sardis. Y vamos a mirar un poco todo lo que concierne al carácter de la ciudad de Sardis. Tenemos que entender que Sardis era una antigua ciudad que cuando Juan habla de ella, ya había visto sus mejores días y empezaba un profundo declive. Es decir, no era el mejor momento de la ciudad. Comenzaba a descender, pero aún así era una ciudad rica. Estaba situada en la intersección de los 5 caminos o las 5 rutas más importantes del mundo de la época. Además, tenía rutas comerciales importantes. Hay una profunda conexión entre Sardis y el dinero, y esto llamó fuertemente mi atención. Se dice que Sardis fue conocido como el imperio, como la ciudad que en los días, en su época, fue la que lanzó la moneda, fue la que lanzó el tema del dinero. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de eso. Se dice que ellos acuñaron la primera moneda de Asia Menor. Estas monedas fueron creadas tal vez de una forma muy artesanal, pero fueron el inicio del dinero. Es decir, allí había un profundo valor en el tema económico. Sardis era el lugar donde nació el dinero moderno, dice uno de los estudiosos, de los teólogos. Sardis también era una ciudad bien conocida por su facilidad de vida y por los lujos, porque donde hay dinero en abundancia, pues hay lujos, o al menos eso se ilustra. Tenía una reputación, además de poseer grande dinero, de gran inmoralidad y apatía por lo santo, apatía por lo puro. En Sardis había un magnífico templo para lo que ellos llamaban la diosa madre, que es Cibeles, uno de los templos más grandes del mundo antiguo, y hoy en día solo quedan ruinas de él. Se dice que este templo tenía unas columnas de 60 pies por 6 pies de diámetro. Es decir, había unas columnas que eran 72 columnas, imagínense la magnitud. Cada una de ellas tenía una altura de 18 metros, eran circulares y un diámetro de 2 metros. Unas columnas colosales que sostenían un magnífico templo que estaba rodeado por un gimnasio, por una biblioteca, y adicional a eso habían unos baños de agua que
permitían que todos fuesen en temas de salud, aguas termales. Todo eso estaba en ese templo de aquella diosa. Ella era honrada, ella era adorada. Y ya se puede imaginar usted cuál era la adoración. Pues la adoración a esa diosa Cibeles era con todo tipo de inmoralidad e impureza sexual. Ese templo era el más grande del mundo antiguo. Sardis, además, estaba ubicada estratégicamente en la cima de una colina, es decir, estaba en la parte alta. Es la única de las 7 iglesias que estaba ubicada en la parte alta. Las demás eran ciudades costeras o estaban en los valles. Se dice que Sardis era una ciudad casi inconquistable por el hecho de estar en la colina. Y por esa razón de estar en la colina y de parecer inconquistable, sus habitantes eran muy confiados. Vivían una profunda tranquilidad. Pero la historia dice que fue conquistada 2 veces, y las 2 veces que fue conquistada fue por descuido de sus centinelas, descuido de sus vigilantes. Estaban tan confiados de su ubicación, estaban tan confiados de sus murallas, que se descuidaron del enemigo. Algo que me encantó y me pareció demasiado curioso es que se dice que solo un soldado podía haber impedido que un ejército entrara a Sardis. Esto la hace casi que impenetrable. Ese soldado se paraba tal vez desde lo más alto, y en cuanto veía que el enemigo se aproximaba, simplemente como un heraldo entregaba el mensaje y el ejército se alineaba. Un solo soldado podía impedir que la ciudad fuera inexpugnable, impenetrable, pero aún así fueron conquistados 2 veces. Al pie de la Acrópolis aparece uno de los ríos más grandes de la época, el río Pactolo, el cual traía agua y traía oro. Y ahí podemos entender el porqué de la riqueza y el porqué de la elaboración de las monedas. La parte baja de su ubicación permitía que el río trajese agua y además trajese oro. Las riquezas, los grandes tesoros de la época. Aparece también allí el carácter de los hombres en esta ciudad llamada Sardis, y aparece la combinación de dinero fácil y un ambiente de inmoralidad. Hace que la gente ame el placer y fueran en gran medida indulgentes. Son personas en donde se notaba una vida sin restricciones, en donde se notaba el amor al placer, al dinero, a los lujos. Sardis, dice un teólogo, era una ciudad decadente en moralidad. Había indulgencias, había falta de disciplina y de dedicación. La perdición en Sardis era por cantidades de situaciones. Se dice que uno de los enemigos en una ocasión logró penetrarlos porque los sitió durante cerca de 60 días. Imagínense un ejército rodeando una ciudad por cerca de 60 días, pero ellos estaban tranquilos, nunca los habían conquistado, eran impenetrables y tenían solamente un centinela en la parte alta. Dice la historia que el centinela que estaba cuidando, que estaba velando, no se atemorizó por la cantidad de soldados que lo rodeaban, pero en algún momento se le cayó su casco. Y desde la parte alta ese casco cayó y él bajó a buscarlo, y bajó por uno de los túneles secretos. Nadie lo conocía, ninguno de sus enemigos sabía de la existencia de ese túnel, pero el enemigo estaba tan vigilante que empezó a calcular el por qué el hombre desde lo alto había llegado tan rápido a recoger ese casco y pudo encontrar aquel túnel. Por ese túnel ingresaron y ese túnel fue la perdición de Sardis. Fue el primer momento en que ellos fueron conquistados. Eso me habla, iglesia, de una excesiva confianza. Una excesiva confianza. Sardis fue una ciudad próspera y llena de lujos, pero adicional a eso, Sardis, le repito, como se lo decía al iniciar, iba en una decadencia. Es decir, iban perdiendo. Ya
el oro, ya el dinero de la época eran cosa del pasado. Fue una ciudad en donde sus habitantes vivían orgullosos, pero ya no de lo que eran, sino de lo que fueron. Sino de su pasado. Se mofaban de riquezas, se mofaban, de lujos y de una gran cantidad de cosas, pero eran orgullosos de los recuerdos, de lo que fue en algún momento, mas no de su condición actual. Y ahora vamos a hablar de su condición actual, porque la condición de vida de los hombres en Sardis se había trasladado al estilo de vida de la iglesia, y por eso reciben un mensaje duro, un mensaje de exhortación fuerte de parte del Señor. Recuerde que le estoy hablando a nivel global de la ciudad, pero en medio de esa ciudad había una iglesia del Señor. Había un remanente, había un pueblo fiel. Y Dios viene y le habla a esa iglesia, porque parece que la iglesia había permitido que muchas de las del paganismo de aquella ciudad entraran en ella. El versículo 1, la segunda parte, nos entrega la descripción de Jesús frente a este mensaje. Es decir, Él se presenta como el autor de la carta, y Él dice que el que habla no es cualquiera, que el que habla es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús viene y se describe a sí mismo y utiliza términos que enfatizan en su carácter, en su poder, en su autoridad. Gloria al Señor. Y la repetición del número 7, como lo hablaba hace un rato, habla de plenitud en la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que el que habla es el que tiene los 7 espíritus, está diciendo que Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, y que Él también es el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque recordemos que el Espíritu Santo no es ni segunda ni tercera persona de una Trinidad. El Espíritu Santo es Jesús mismo, es Dios mismo. Gloria al Señor. Y el Señor viene y le dice: conozco tus obras. Y esa es la frase que enmarca todas las iglesias. Ya lo habíamos estudiado. A todos el Señor les dice: conozco tus obras. Y hay algo que me encanta, y es un detalle no menor en este mensaje a la iglesia de Sardis. A todas las congregaciones el Señor siempre inicia reconociéndole sus virtudes. A todas. Conozco tus obras y tu fe y tu paciencia y tu arduo trabajo. Pero con Sardis no. Con Sardis es al contrario. De entrada empieza recriminando y haciendo un llamado de atención, pero no cualquier llamado de atención, es un llamado de atención fuerte, es una exhortación frentera, porque a Dios le gusta hablar de frente, mi hermano, mi amigo. Porque Dios, el Dios de esta iglesia, no es un Dios neutral, no es un Dios de grises. Es un Dios que habla claro, que le dice las cosas al hombre como tiene que decírselas. Que en la palabra de Dios habla la verdad, que diagnostica no con engaños, no con falsedades, sino que habla desde la realidad. Gloria al Señor. Y el Señor viene y en la segunda parte del versículo 1 dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fuerte. Tienes un nombre de que vives. Y yo estudiaba un poquito eso, y viene el Señor y le dice: ¿cómo así? Que estás muerto, pero tienes nombre de que vives. Y esto habla de que el Señor sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, y esto habla de que había una reputación. La iglesia en Sardis se había hecho ya de una profunda reputación, y la reputación tal vez era una reputación de vida, de vitalidad. Si miraban a la iglesia de Sardis como a la ciudad, todo parecía que era vivo, todo parecía de un profundo ambiente y que todo estaba bien. No debemos tener la impresión de que Sardis tal vez era un muerto de manera literal. No,
Tal vez Sardis era una congregación muy activa, tal vez era una congregación ocupada, en donde había reuniones cada noche, donde había liderazgo, donde los comités abundaban, donde había tal vez gran promoción, publicidad. Algo que parecía muy vivo, muy movido, muy activo. Tenía una reputación de estar viva, de estar siempre ocupada. Pero esta reputación solamente era a los ojos de los demás, porque el Señor viene y le dice: los demás te ven viva, te ven activa, te ven en un profundo movimiento, pero Dios dice: estás muerta. Y yo pregunto, iglesia, ¿qué es más importante? Cómo nos observen, cómo nos miren, que nos observen tal vez siempre bien organizaditos, que nos miren tal vez siempre con nuestro mejor traje, nuestro mejor vestido, pero que en realidad cuál sea el concepto de Dios. ¿Qué es lo que más importa, iglesia? Pues en esta mañana Dios, por medio de su palabra, a través del mensaje a Sardis y a través de este humilde predicador, viene a recordarnos que lo que importa no es lo externo, que lo que importa no es lo bonito, ni lo atractivo, ni lo bien que puedas tal vez oler o lo bien que te puedas expresar. Lo que verdaderamente importa es cómo nos está mirando Dios. Es cuál es el concepto que tiene el Señor suyo y mío. ¿Qué es lo que Dios mira cuando nos voltea a observar a cada uno de nosotros, iglesia? Pues que el Señor nos voltea a mirar y vea en nosotros vida, y es la vida que Él nos ha dado. Gloria al Señor, porque su palabra lo dice, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y es duro decirle a alguien que está muerto. Es duro decirle a alguien que está muerto en vida. Pero el Señor lo dice. A pesar de su reputación de estar vivo, Jesús los miró por lo que en realidad eran. Estás muerto. Una reputación no es muestra de verdadero carácter espiritual. El carácter espiritual lo determina Dios mismo. Muerto indica que no hay lucha. Un muerto no pelea, no hay batalla, no hay persecución. Sardis no era perseguida, porque ¿quién persigue un muerto? Absolutamente nadie. Jesús no anima a los cristianos en Sardis a que estén firmes en contra de la persecución o de la falsa doctrina, probablemente porque simplemente no había un peligro que significara para ellos algo grave. El estar muerto en la iglesia de Sardis no representa amenazas significativas para el dominio de Satanás. ¿Por qué Satanás va a atacar un muerto? La iglesia en Sardis era un modelo perfecto de un cristianismo inofensivo. Y nuestro pastor lo predicaba unos días atrás. Y él decía: hay gente que se pone contenta porque el enemigo no lo ataca, porque el enemigo no lo persigue, porque parece que no es blanco del enemigo. Y yo creo que si hay algo que tiene que traer profunda preocupación, es cuando el enemigo no nos persiga, porque eso implica que no estamos siendo amenaza ni para él ni para su reino. Porque eso implica de que probablemente podemos estar en el estado en el que se encontraba Sardis. Y ahora aparece Jesús y le dice: quiero que hagas algo. Y es el versículo 4. Del versículo 2 al versículo 4. Y es la actitud frente a alguien que está muerto o está a punto de morir. Es la invitación de Dios. Porque sabe algo, iglesia, y es importante entenderlo. En la iglesia hay de todo tipo de personas. Hay personas que manifiestan vida, que manifiestan avivamiento. Hay creyentes que lo manifiestan y en realidad lo tienen. Pero también hay perfiles como los que había en la iglesia de Sardis. Gente que aparenta estar muy viva, pero en realidad en su soledad está muriendo. Y es allí donde aparece Dios y le dice qué hacer, porque esto es
es fascinante de parte de Dios, y es que el Señor, aunque les llama muertos, les da esperanza. Y esto es algo glorioso, porque mi hermano, usted y yo a un muerto no le damos esperanza de absolutamente nada. No vamos a esperar que un muerto venga y nos ayude. No vamos a esperar que un muerto tal vez de una u otra manera se preocupe por nosotros. De hecho, nos aferramos de la palabra del Señor y decimos lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben, pero este Dios que es todopoderoso, que dice la palabra que es la resurrección y la vida, se atreve a decir que el que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar, iglesia? Que aunque esté muerto, vivirá. O sea que aunque alguien haya muerto, en Dios hay esperanza. Aunque alguien sienta que su vida espiritual está agonizante, que tal vez ya no hay nada que hacer, que necesita una reanimación o que necesita un milagro, pues hay buenas noticias. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá. ¿De qué? De la muerte. Gloria al Señor. Y Él viene esta mañana con una palabra a decir: aunque estés muerto o aunque parezca que vas a morir, hay una palabra para ti, y es una palabra de vida y de esperanza. Alguien que alabe al Señor, por favor, esta mañana, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. El salmista lo dijo: en el Seol, ¿quién te alabará? Allá los muertos no alaban, alabamos los vivos esta mañana. Y Dios viene y le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Parece como que en Sardis se había muerto una parte, pero había un pequeño pálpito de esperanza. Y Dios viene y se aferra de ese pequeño pálpito y le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Ahí está el paso a paso. Dios viene e indica. Mi hermano, por eso cuando usted no sepa qué hacer, vaya a la palabra. Cuando usted y yo, hermano, nos encontramos con la mente embotada, sin saber qué decisión tomar, qué ruta, qué camino abordar, vamos a la palabra. Ella siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene algo que decir. No importa lo que usted esté viviendo, Dios le está hablando a una iglesia que Él diagnosticó muerta, pero aún esa palabra trae vida. Porque Jesús lo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Esta palabra trae a la vida lo muerto. Esta palabra de Dios resucita lo que parece que no se va a volver a levantar nunca más. El Señor viene y le dice: sé vigilante. Y esta primera instrucción de Jesús le dice que necesitan examinar y proteger, fortaleciendo lo que tienen, las cosas que están, nos dice, a punto de morir. Y sabe, Sardis era una iglesia confiada, de la misma manera que la ciudad, excedida en confianza. Ya el Señor los había perdonado, ya el Señor los había limpiado, los había santificado. Y tal vez algunos de los creyentes de la iglesia de Sardis también eran muy ricos, poseían dinero. Tal vez ellos iban al río más cercano y ahí podían extraer agua, extraer oro. Tal vez alguno de los de la iglesia de Sardis hacía parte de los creadores o de los fabricantes de la moneda, del dinero de la época, y se excedieron en confianza porque todas las comodidades estaban, y eso los había conducido a la muerte. Pero el Señor viene y le dice: sé vigilante, ponte alerta. Recuerde que le conté que solo un soldado
Podía guardar la ciudad de ser necesario, pero llegó el momento en que ni siquiera uno sabe, iglesia del Señor. Hay momentos, hay ocasiones en que una oración te puede salvar la vida espiritual. Un texto de la palabra de Dios puede hacer que tu alma no se pierda. Un culto al que puedas venir y Dios te ayuda, mi hermano, para que tu fe no caiga. Una alabanza, un momento de adoración, como ese soldado vigilante hubiese podido derribar al enemigo para no ser destruido. Mi hermano, solo un momento en la presencia de Dios puede sostener nuestra vida espiritual para que no caigamos, para que no seamos sitiados ni destruidos por el enemigo. Y ese momento puede ser esta mañana que Dios ha preparado. En medio de la alabanza Dios pudo traer nuevas fuerzas. En medio de la adoración Dios se movía y pudo darte la estrategia para que venzas al enemigo. Solo un soldado, mi hermano, solo una acción nos acerca cada día más a Dios. Gloria al Señor Jesús. No he hallado tus obras perfectas. Esto demuestra que ellos hacían obras. Ellas estaban presentes, pero no estaban a la medida ni al estándar de Dios. Esa gente se movía, trabajaba, pero no era grato a los ojos del Señor lo que hacía. La presencia de obras no es suficiente, porque Dios quiere una intención en particular y un propósito en todas nuestras obras. Lo estábamos cantando hace rato. Te daré lo mejor de mi vida. Te entregaré lo mejor. Hay gente que le entrega a Dios, trabaja, hace obras, pero no le entrega lo mejor. Se guarda lo mejor para sí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Usted alguna vez ha meditado, mi hermano, cuántos sermones hemos oído en el transcurrir de nuestra vida cristiana? El que lleva 5 años, haga la cuenta. 4 o 5 cultos por semana. En un mes estaríamos hablando de 20 sermones. 20 sermones en un mes, multiplicado por 12 serían 240 al año. Y pongamos que lleva 5 años, 240 por 5. Eso da una cifra elevada. Más de 1000 sermones en 5 años. Eso lo hemos oído. Eso ha llegado, y el consejo de Dios es muy claro. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo. Acuérdate de las enseñanzas, de las predicaciones. Por la gracia de Dios tenemos aquí un hombre de Dios que nos predica la palabra, nuestro pastor. Hay muy buenos predicadores aquí, para la gloria del Señor en medio nuestro, que nos exponen, que nos entregan la palabra, que nos facilitan el estudio y el conocimiento. Y el Señor ahora viene y le dice a esa iglesia: tú que tal vez te estás sintiendo a punto de morir o ya estás muerto, acuérdate de lo que has oído, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate que se ha predicado de la obediencia, de la santidad, de la pureza, de la fe, de la confianza, de la rectitud, de la integridad y de todos esos temas bíblicos. Acuérdate que hay promesas en la palabra de Dios y tú las has oído y las has recibido. Pues ahora el Señor viene y le dice: saca de tu corazón toda esa palabra y ahora obedécela, ponla por obra. ¿Cómo seríamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si todos esos sermones, más de 1000 en 5 años, los practicáramos y los pusiéramos por obra? Pues de seguro que no se tendría que decir de nosotros lo que se dijo de Sardis. Pues de seguro que no se tendría que decir que hay apariencia de piedad, pero en realidad hay muerte. No, se tendría que decir que en nosotros hay vida y reflejamos vida, y adentro hay vida. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Dios.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y mire esa expresión, si no velas. Ya el Señor dijo que hay que guardar lo que se ha oído, lo que se ha recibido, y hay que arrepentirse. Y luego el Señor viene de manera clara y le dice, si no velas. Primero le está diciendo, sé vigilante, y luego le dice, si no velas, 2 veces, vendré sobre ti como ladrón. ¿Quién espera a un ladrón? Nadie, ¿cierto que no? Porque si lo esperáramos, pues estaríamos con la policía o cerraríamos todo y queda neutralizado cualquier ataque de un ladrón. Unos días atrás, por ahí año y medio, entró alguien y se llevó el contador del agua de la iglesia en la madrugada. Y al día siguiente nosotros nos levantamos y abrimos la llave y no bajaba. El ladrón fue tan astuto, tan organizado y tan eficiente que se llevó el contador y cerró la llave de paso. Si no lo hubiera hecho cuando nos levantamos, el reguero de agua estaba ahí, pero fue hasta consciente ese ladrón. Si a mí me hubieran dicho que iban a venir a robar el contador, yo me paro, así sea toda la noche allí. ¿Sí o no? Guardamos centinela, hacemos vigilia en el antejardín, porque sabemos que el ladrón viene. Pero el Señor viene y le dice, si no velas, voy a ir como un ladrón sobre ti. Es decir, voy a llegar y no me vas a esperar. Simplemente voy a llegar. Y esa expresión como ladrón tiene 2 connotaciones. La primera de ellas es que Dios llegaría como ladrón a ejecutar un juicio. Es decir, no guardaste lo que habías recibido, lo que habías oído, no lo guardaste, no te arrepentiste, viene el juicio. Y viene Dios y ejecuta su juicio. Y qué triste, qué doloroso, qué terrible, iglesia, mi hermano, mi amigo, que Dios venga y ejecute su juicio, porque cuando Dios juzga, cuando Dios pone su mano sobre alguien, por eso un día el salmista dijo, yo no quiero caer en manos del Dios vivo, porque su juicio tal vez puede exterminarnos. Y este escritor dice que como ladrón, porque Dios puede llegar como juicio. Pero también recuerde que la palabra del Señor dice que Él un día vendrá por segunda vez como ladrón en la noche. O sea que Dios puede llegar o por juicio, porque nadie se arrepintió ni se alejó, o puede llegar con su segunda venida. Es decir, el Señor le está diciendo, prepárese porque yo voy a ir en cualquier momento y usted necesita estar listo. Iglesia, hoy más que nunca necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos, porque sí, efectivamente, Él va a llegar como ladrón en la noche. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Pues iglesia, que estemos preparados, que tengamos vestiduras limpias, vestiduras blancas, y cuando oigamos la final trompeta, cuando oigamos el llamado de Dios, sube acá, pues hermanos, listicos nos vamos, y no hemos de experimentar el juicio de Dios. Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial: les debo dejar una palabra de advertencia. Lo que le sigue a la cobardía y a la traición es la confianza excesiva, porque conduce a descuidar y entrar en la pereza, la cual es el peor de los crímenes de guerra. Este hombre de guerra dice: después de la traición y después de la cobardía, la confianza excesiva. Hermano, no nos confiemos, porque recuerde lo que dice la palabra, que tenemos un enemigo que anda dando vueltas como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquellos hombres rodearon a Sardis durante 60 días sin afán, hasta que encontraron por dónde ingresar. Iglesia, el enemigo sitia y él no tiene afán, porque él es un espíritu. A él no le corre el reloj. Él sitia.
no nos confiemos, no le demos resquicios, no le demos lugar. Hagamos lo que dice la palabra del Señor. Seamos vigilantes, seamos diligentes, guardemos nuestra vida espiritual, ejecutemos disciplinas espirituales de oración, ejecutemos disciplinas espirituales de lectura y conocimiento de la palabra de Dios, ejecutemos disciplinas espirituales como venir al culto, seamos organizados en nuestra vida devocional, tengamos comunión con Dios y de esa manera estaremos siendo vigilantes, estaremos siendo diligentes, estaremos cuidando y guardando nuestra alma, que es nuestra ciudad, y hagamos de esta ciudad impenetrable, que el enemigo no tenga por dónde entrar, porque el Señor nos guarda, pero nosotros también estamos vigilando. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Eso dice el siguiente texto: y aún entre los cristianos muertos en Sardis hay un remanente fiel. Y esto me encanta siempre decirlo, iglesia. En medio de todo lo que pueda haber y en medio de lo que probablemente usted se pueda quejar muchas veces, siempre va a haber un remanente fiel. Lo triste en Sardis es que eran unas pocas personas. En Pérgamo y en Tiatira habían algunos malos entre los buenos, pero en Sardis es al contrario, hay unos pocos buenos entre los malos. En Sardis, en muestra de que en algunas maneras es notable que se hallen pocas personas aún fieles para el Señor, ha sido notable porque la ciudad tiene una reputación de inmoralidad. En una ciudad tan malvada, algunos entre los cristianos no se habían manchado, no se habían contaminado, ni se habían unido al pecado. Y el Señor lo declara: ellos no han manchado sus vestiduras. ¿Y por qué Jesús dice eso? Lo que Jesús está diciendo: ellos no han entrado en paganismo, ellos no se acercan a los dioses paganos a ofrecer adoración ni reconocimiento. Y la adoración, mi hermano, ellos la reconocían, esos pocos fieles, al único Dios verdadero, y se rendían delante de Jesucristo. ¿Cuál es la promesa de Dios? Esos que guardaron sus vestiduras blancas andarán conmigo, gloria al Señor. Jesús promete que los santos andarán con Él, y esta ilustración hace una relación de amistad, hace una relación de cercanía. Cuando el escritor de Apocalipsis dice andarán conmigo, utiliza la misma palabra que se utilizó para hablar de Enoc, cuando la palabra del Señor dice en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Aquellos que guardan sus vestiduras, aquellos que permanecen con esas vestiduras limpias y blancas, pues les va a suceder lo mismo que les sucedió a Enoc, y es que Dios va a andar con ellos de la mano. Y mire lo lindo, no es que nosotros vamos a andar con Él, es que Él va a andar con nosotros. No es lo mismo. Versículo 5, hay una promesa de recompensa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, pero además no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Esa es la promesa. Y me encanta eso de Dios. Ya diagnosticó su problema, ya les dio el paso a paso, y ahora les entrega una profunda e inmejorable promesa. Y esta promesa es clara: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Jesús identificó a los vencedores con aquellas pocas personas que no se mancharon, que no se contaminaron. Ellos serán vestidos por el mismo Señor, y será Dios el que entregue esas vestiduras blancas. La diferencia entre la mayoría
muerta, con obras imperfectas, pero que tienen buena reputación. Y las pocas personas que estaban agradando a Dios en pureza y en santidad, les ofrece el Señor una cercanía con Él, una vestidura que Él mismo les iba a ubicar. Gloria al nombre del Señor. Y luego dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Los vencedores, y yo no sé si alguien vaya a decir amén a lo que voy a decir, los vencedores tienen asegurada una ciudadanía en el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo, que hay una ciudadanía segura. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad, cuando alguien llegaba y se hacía ciudadano de un pueblo, lo registraban en un libro, ponían su nombre allí, guardaban un registro de sus ciudadanos, y cuando el hombre moría, su nombre era removido del registro. Usted llegaba a una ciudad y decía: voy a habitar aquí. Ellos lo registraban, pero ese hombre moría y su nombre era eliminado. Ya no hace parte de este pueblo, ya no hace parte de esa ciudad. El Señor Jesucristo está diciendo que si nosotros deseamos permanecer como ciudadanos del reino de los cielos, debemos de mantener la llama de nuestra fe viva. Se lo voy a volver a repetir. Dios está diciendo que si queremos seguir con nuestro registro en el libro de la ciudad celestial, ya no una ciudad sobre esta tierra, ya no una ciudadanía como la que nos haya correspondido tal vez en este país, sino en la ciudadanía celestial, debemos de mantener nuestra llama de fe viva. Porque si no, dice el Señor, borraré su nombre. Y esto significa, iglesia del Señor, de una manera clara, de que si alguien muere, su nombre va a ser eliminado. Pero el Señor lo declara siempre de una manera clara. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos es vida eterna en Él. Por lo tanto, ese nombre nunca será borrado. Pero siempre y cuando usted y yo estemos registrados en el libro de la vida, gloria al Señor, hay un libro de la vida y ese libro estará abierto y se hará referencia a él en el día del juicio. Esto significa que el libro de la vida es real y será leído. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:15 dice: hay un libro de la vida y este determina si vamos al cielo o al infierno, si vamos a la salvación o a la condenación. Esto habla de que el libro de la vida es importante. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque hay un libro de la vida, y el conocer que nuestros nombres estén escritos allí nos debe de traer, iglesia, un profundo gozo. San Lucas, el capítulo 10 y el verso 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos. ¿En dónde? En el libro de la vida. Gloria al Señor. Sardis parecía muerta, pero el Señor le dijo: si obedeces, vas a estar en el registro del libro de la vida. En las genealogías de la Biblia hay dos libros mencionados: el libro de la genealogía de Adán, Génesis 5:1, y el libro de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1. El nacer de Adán no garantiza que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, pero el nacer de nuevo, el nacer en Cristo, sí nos da garantía de ser registrados en ese libro de la vida. Ese libro, hermano, que no es escrito con una tinta que se pueda borrar.
ese libro que es escrito con una tinta carmesí, en donde el Señor registra los nombres de todos los ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, que su nombre y que mi nombre esté allí. El Señor dice: no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Si tomas el mensaje, si haces, si todo lo que has oído, si todo lo que has recibido lo guardas, si te arrepientes. Este mensaje es un mensaje a la iglesia, así que nosotros siempre, o en su gran mayoría, predicamos arrepentimiento, y el arrepentimiento a los pecadores, a los perdidos. Y sí, ellos tienen que arrepentirse, pero arrepentimiento hace alusión a cambio. Arrepentimiento hace alusión a un giro de 180 grados, y es darle la espalda a lo que teníamos antes al frente. Habla de un cambio de dirección. Iglesia, todos los días necesitamos cambiar. Todos los días hay cosas que mejorar en nuestra vida. Todos los días hay cosas a las cuales darle la espalda. Por eso el Señor viene y dice: si te arrepientes constantemente, si estás en un constante cambio, en un constante crecimiento, ese libro de la vida estará registrado y tu nombre estará allí y nunca será borrado. Esa es la promesa de parte de Dios. Y termina el Señor diciendo: confesaré su nombre delante de mi Padre. Gloria al Señor. Y esta es una sorprendente promesa. Simplemente tiene sentido, hermano, de que estemos dispuestos a confesar el nombre de Jesús. Algunos lo confesamos en nuestra oración, en nuestra alabanza, o cuando oramos por alguien. Pero en esta ocasión no se trata de que nosotros confesemos el nombre del Señor, sino que el Señor mismo va a confesar nuestro nombre delante del Señor. Y eso es una grandísima promesa. Gloria al Señor. Así que, iglesia del Señor, yo quiero oír la voz de Dios mencionando mi nombre. Yo quiero, mi hermano, que cuando cantemos allá en la presencia del Señor, de la misma manera que cantamos aquí, que cuando allá se pase lista, usted y yo podamos decir: aquí estoy. El Señor fue fiel. El Señor me ayudó, el Señor me sostuvo. Hubo luchas, hubo dificultades, hubo adversidades, pero nuestra esperanza fue real. Póngase sobre sus pies, por favor, iglesia. Y quiero hablarle a alguien esta mañana en el nombre de Jesús y decirle: no descuide su relación con Dios. No caigamos en la excesiva confianza. Dios te usa, gloria a Dios. Eres un líder, gloria a Dios. Eres un predicador, gloria a Dios. Eres un evangelista. Tienes una vida de oración, una vida devocional. Estudias, lees, conoces la palabra. Dios te usa, gloria a Dios por eso. Pero no caigas en excesiva confianza, por favor. Porque la excesiva confianza puede llevar a que alguien viva solo de apariencias y muera espiritualmente. Renunciemos a una vida doble, renunciemos a una vida falsa y adoptemos una vida con transparencia delante de Dios. Tenemos que reconocer que uno de los peligros que nos lleva a ser una iglesia muerta es innegablemente descuidar nuestra relación con Dios. Iglesia, vamos a velar contra el enemigo. No le demos lugar al diablo, no ignoremos sus maquinaciones. No vivamos solamente de lo que los demás ven, vivamos de una relación íntima y profunda con Dios. ¿Por qué no levanta sus manos y hablamos con el Señor allí donde estamos? Señor, no quiero ser como la iglesia de Sardis. Señor, no quiero reflejar una cosa y que mi realidad diga otra. Señor, quiero ser transparente delante de ti. Señor, quiero que mis vestiduras no se manchen. Quiero, Señor, que mis vestiduras sean blancas. Quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y que nunca lo borres. Señor, y si algo ha muerto,
Señor, si tal vez ha muerto mi vida de oración, si tal vez ha muerto mi vida devocional, si tal vez ha muerto mi estudio de la palabra del Señor, hoy sopla vida, Señor, sopla vida. Señor, si tal vez mis sueños murieron y ya no quiero nada, ya no visiono nada hacia el futuro. Señor, si tal vez un día me mostraste que ibas a usarme, que ibas a hacer cosas grandes, pero yo dejé que ese sueño muriera. Hoy, Señor, tú puedes soplar vida nuevamente sobre él. Señor, si hay un llamado glorioso, un ministerio, un llamado grande, un llamado especial, y yo mismo ya lo he dado por muerto, en esta mañana sopla vida. Sopla vida.